Hola y bienvenidos al segundo video de nuestro curso de Introducción a R. En el video anterior instalamos R y RStudio y exploramos brevemente la interfaz de RStudio. En este video comenzaremos a escribir nuestro código en R y aprenderemos algunos conceptos básicos como la asignación de variables y los tipos de datos básicos. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, vamos a ver cómo ejecutar código en la consola de R. Abrimos, por supuesto, RStudio y nos enfocamos primeramente en la consola, que está en la parte izquierda de la pantalla. Para ejecutar código en R, simplemente escribimos el código en la consola y presionamos Enter. Para ello, debemos verificar que el prompt, el signo mayor, está activo para recibir instrucciones. Vamos a empezar con una operación sencilla, sumar, por ejemplo, dos números, 1 más 2. Al presionar Enter, veremos el resultado de la operación, que es 3. Observemos que delante del resultado hay un 1 entre corchetes. En R, los corchetes delante de los resultados indican la posición del primer elemento de la fila que se está mostrando. Es una forma de ayudar a los usuarios a entender la estructura de resultados, especialmente cuando se trabaja con vectores, matrices o dataframes. Para escribir y ejecutar código de manera más organizada, es recomendable usar un archivo de script en lugar de la consola. Vamos a abrir un archivo de script en RStudio. Para ello, seleccionamos el botón de Nuevo archivo en la parte superior izquierda y elegimos la opción RScript. De forma predeterminada, el script se abre en un panel encima de la consola. Podemos escribir nuestro código en el script de R y ejecutarlo seleccionando la línea o el bloque de código y presionando Control más Enter, si estamos trabajando, por supuesto, desde Windows. Esto enviará el código a la consola para su ejecución. Nosotros hemos escrito de antemano los códigos que utilizaremos en un script para evitar extender innecesariamente este video. Para abrir un archivo de script existente en el computador, seleccionamos la opción File, luego Open File y ubicamos nuestro archivo de script a utilizar. En mi caso, este archivo. Antes de asignar valores a variables, es importante mencionar que en R usamos el símbolo numeral para añadir comentarios en el código. Los comentarios son líneas de texto que no se ejecutan y se utilizan para explicar lo que se hace con el código o para hacer anotaciones. Ahora sí, vamos a aprender cómo asignar valores a las variables. En R utilizamos el símbolo menor seguido de un guión medio para asignar un valor a una variable. Creamos una variable llamada x y le asignamos el valor 10. Entonces esto lo hacemos ejecutando este botón de RAM o haciendo Control Enter. Para ver el valor de x simplemente escribimos x y presionamos Control más Enter o el botón de RAM. Como podemos ver aquí en la consola, R nos devuelve el valor 10. Es importante mencionar que en R se distingue entre mayúscula y minúscula y las considera diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos X minúscula, asignación 10 y X mayúscula, asignación 10. Los valores en sí son iguales, pero los objetos son diferentes. El valor 10 en la primera línea se guarda en el objeto X y el valor 10, que está en la siguiente línea, se guarda en el objeto X mayúscula. Podemos seleccionar estos dos objetos y las ejecutamos. Y el resultado se muestra aquí en el environment, donde podemos observar justamente que ambos objetos, a pesar de que tienen valores iguales, son objetos diferentes. Es importante saber que no todos los caracteres son permitidos en los nombres de las variables. En R, los nombres de las variables deben comenzar con una letra y pueden contener letras, números y puntos. Sin embargo, no pueden contener espacios, guiones medios o comenzar con un número. Aquí tenemos algunos ejemplos de nombres válidos y no válidos. Entre los válidos tenemos, por ejemplo, mi-variable, asignación 5. Luego tenemos variable 2, asignación valor 10.
y punto variable asignación valor 15. Algunos ejemplos de nombres no válidos: 2 variable asignación 10 no puede empezar con un número. Mi-medio variable asignación 5 no puede comenzar o contener un guión medio. Mi espacio variable asignación 15 no puede contener espacios. Si tratamos de ejecutar alguno de estos códigos, nos dará un mensaje de error. Podemos seleccionar todo este bloque de códigos, ejecutamos y se queda aquí en la primera línea de ejecución. ¿Por qué? Porque no tenemos una asignación válida para el nombre. En R trabajamos con diferentes tipos de datos. Los más comunes son numéricos, caracteres y lógicos. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto que se denomina números, que guarda el valor 42. Es de tipo numérico, vamos a ver enseguida por qué. Aquí otro objeto que se llama texto, que guarda un carácter o un texto, hola, coma, mundo, entre comillas. Y lógicos, hay un objeto lógico que asigna un valor que aquí R lo llama true. True de verdadero. Si nosotros ejecutamos todos estos códigos, se guardan aquí en el environment. Podemos comprobar los tipos de datos utilizando la función class. Vamos a comprobar los tipos de las variables que acabamos de crear. Por ejemplo, para class número tenemos numeric como tipo o como clase, class texto, character y class lógico de tipo lógica. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico utilizando estos conceptos. Supongamos que queremos calcular el área de un rectángulo. Asignaremos valores a las variables ancho y alto y luego calcularemos el área. En este caso, ancho guardará el valor 5 y alto guardará el valor 10. Luego calculamos el área. Lo guardamos, por supuesto, en un objeto que se llama área, que va a representar el producto entre el ancho y el alto. Entonces, no olvidemos ejecutar estos dos primeros objetos. Definimos posteriormente, por supuesto, el área. Y para visualizar el valor que se guarda dentro de área, volvemos a ejecutar esta línea. Tenemos el valor 50. Observemos que aquí hemos utilizado el símbolo asterisco para multiplicar el ancho y el alto. Más adelante vamos a estar viendo algunas otras simbologías que se usan en R para poder realizar operaciones aritméticas. De esta manera, resumiendo un poco el video, hemos aprendido cómo ejecutar código en la consola de R y desde el script asignar valores a variables, trabajar con diferentes tipos de datos básicos y cuáles son los caracteres permitidos y no permitidos en los nombres de las variables. En el próximo video profundizaremos en las operaciones básicas y las funciones de R.